Leo Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Dice así, usted me sigue con la lectura, por favor. Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, repito, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. De la muerte a la vida. Bueno, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, brevemente una pequeña introducción a la iglesia de Éfeso, más o menos en el año 60, en la era de nuestro Señor, y el autor, el apóstol Pablo. Y es un tratado, digámoslo así, doctrinal, teológico, que se refiere a la iglesia, y brevemente puedo decirle que consta de dos partes principales. La primera, hasta el versículo 3.21, del 1 hasta el 3.21, nos habla de un solo pueblo. O sea, había un misterio que estaba escondido, que Pablo lo revela, y que es que el evangelio es para todos, no solamente para los judíos, sino también para los no judíos o gentiles. Judíos y gentiles, un solo pueblo, a través de la obra redentora de Jesús. Y la segunda parte, hasta el final de la carta, se refiere y nos dice que la salvación alcanzada por gracia tiene que transformar nuestro caminar cristiano. Y eso debe traducirse en buenas obras que glorifiquen a Dios. Esas son las dos partes principales, pero hay muchas otras, ¿no? Entonces, el pasaje... Este pasaje se ha usado mucho en la evangelización, especialmente en los versículos 2, 8 y 9. Por gracia, por regalo de Dios somos salvados, no somos por obras. O sea, esto tenemos que repetirlo una y otra vez. Nadie es salvado por las obras, nadie. Sino que somos salvos por la pura gracia de nuestro Señor. Las obras son el resultado de nuestra salvación. Y como bien lo dijo nuestro hermano coordinador, todo lo que hacemos, lo hacemos con una actitud como para el Señor, como para el Señor. Efectivamente servimos a los hombres, servimos a las personas, las hacemos bien a las personas, pero lo hacemos con esa actitud de que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. O sea, voy a hacer algo deficiente o no me voy a preocupar para cuando la obra es para el Señor. Tengo que hacerlo bien. O sea, tengo que prepararme para ello. Y debo hacer lo mejor para el Señor. Porque el Señor se merece lo mejor. Porque Él es Dios y Él nos salvó. Y Él nos dio esta salvación gratuita por misericordia. Y cuando, hermana, hermano, cada día que te levantes, piensa en esto. Pensemos en esto. ¿Merecíamos nosotros, con nuestra vida que teníamos antes de conocer al Señor, merecíamos algo de gracia como esto? Nadie.
Pero Dios es tan bueno, tan lleno de misericordia, que puso sus ojos en nosotros y nos eligió. Hoy día la sociedad, obviamente, y la vida se ha hecho muy difícil. No voy a repetirlo nuevamente todo lo que he dicho en las predicaciones anteriores, porque en lo personal he estado predicando varios sermones respecto a Jesús como nuestro ejemplo de misión y servicio. Y ahora lo vemos aquí en este capítulo entregado totalmente para que nosotros podamos ser salvados. El libro de Efesios se hace muy pertinente para hoy día. Habla de la gracia, del regalo de la salvación de Dios, lo cual, sin duda alguna, nos trae aliento y esperanza. Cantábamos hace un momento, ahora hay un futuro. Esperanza fiel, efectivamente, se refiere a todo lo presente, pero está ese futuro de la venida del Señor, de la vida eterna. Nosotros no solamente vivimos este tiempo, estuvimos con un velorio en esta semana acá, despidiendo a un hermano que vivió 58 años de vida y partió a la presencia del Señor. Entonces, cuando fallece alguien entre los nuestros, meditamos en nuestra vida, en el presente, primero en el pasado, ¿qué he hecho yo? En el presente, ¿qué estoy haciendo? ¿Y el futuro? ¿Qué me depara el futuro para mí? Todos los hijos de Dios debemos comprender y dimensionar de dónde nos ha sacado el Señor. ¿De dónde nos ha sacado? Gracias y gloria a Dios por aquellos que han nacido, como decimos en un lenguaje coloquial, digámoslo así, y evangélico, los que han nacido en las bancas o en las sillas de la iglesia. Amén. Bienaventurados. Otros no. Otros llegamos más tarde a encontrarnos con el Señor. La palabra aquí entonces describe que estábamos muertos, que el Señor nos ha traído a la vida, o sea, lo que éramos antes, lo que somos en el presente y lo que nos espera para el futuro también. De eso nos está hablando este corto pasaje que hemos leído. Entonces lo primero es, del 1 al 3, estábamos muertos. O sea, el apóstol Pablo nos está hablando de nuestra condición pasada. El ser humano sin Dios se refiere cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, espiritualmente hablando. Por eso no es la muerte física. Cuando estabais muertos en vuestros delitos, el apóstol Pablo hace una descripción universal de todos los hombres y mujeres que viven sin Dios. Y en el libro de Romanos también describe al hombre alejado de Dios. O sea, es un paralelo con esta carta de los Efesios, lo que dice ahí en Romanos. Aquí estamos incluidos todos nosotros antes de que Dios tuviera misericordia de nosotros, antes de que Dios nos derramara su gracia. Cuando nosotros andábamos perdidos, espiritualmente muertos, caminando sin rumbo, sin propósito en la vida. Usted me puede decir, pero pastor, yo tenía todo planificado. ¿Puede ser? Los planes humanos, claro que sí. Pero no hay como también poner en el centro de nuestros planes la eternidad. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Porque si planifico solamente para el presente y este futuro de vida de 50, 60, 100 años, ¿de qué nos sirve? Podemos hacer muchas cosas acá. Muertos entonces espiritualmente. ¿Qué podemos decir de las personas que no tienen a Cristo y de repente parecen que fueran más bendecidas que los mismos cristianos?
¿Conoce a alguien o no? Que habla en contra de Dios, que abiertamente es renuente, es soberbio ante Dios, a creer y a escuchar a todo eso. Y más aún, se opone a todo lo que sea Dios, con hechos concretos. Y de repente le vemos próspero, saludable, con buena situación económica, familia, hijos. ¿Qué nos pasa ahí? Y de repente nosotros, o algún cristiano, puede empezar a compararse. ¿Y cómo estoy yo? Y yo soy cristiano. Hay un salmista que le ocurre eso y cae como en depresión. Yo te sirvo, pero resulta que los arrogantes están mejor que yo. Si no buscan a Dios esas personas, ¿qué eternidad van a tener? Todos nosotros tendremos que comparecer ante Dios un día por todo lo que hagamos mientras estemos en este cuerpo, en esta vida. Todos. Los muertos espiritualmente son los que están sin Dios. Además de eso, dice el apóstol, esclavizados al pecado, no teníamos control sobre la fuerza del mal. O sea, la persona que está sin Dios no puede tener control. El pecado se enseñorea de él, de la persona. Pero cuando llegamos al Señor, el amo que tenemos es Cristo Jesús en nuestro corazón. Y Cristo es todopoderoso, el Señor es todopoderoso. Ya no es el pecado, obviamente. El pecado permanece mientras estemos en este cuerpo de muerte. Aún somos pecadores, aún seguimos pecando. Pero la bendita cruz, esa bendita sangre derramada en la cruz, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, nos alejamos de ellos, Cristo es fiel para perdonarnos. Y el Señor no se olvida de eso. Y también estábamos condenados antes. Claro que sí, que Dios es justo. Si espiritualmente no estábamos vivos y además de ello estábamos esclavizados al pecado, por supuesto que había también una condenación para nosotros. Por supuesto que sí. Éramos hijos de ira. El versículo dice aquí, por naturaleza, hijos de ira. Versículo 3. Podemos decir aquí que éramos el objeto de la ira de Dios cuando nos encontrábamos en esta condición, sin Él, sin Dios. O sea, literalmente estábamos condenados al castigo eterno. Y aquí yo quiero reconocer que muchas personas que están sin Dios rechazan que se diga esto desde un púlpito. Y hasta algunos se ofenden por esto. Y en lo personal, no es que repita tanto esta parte, ¿no?, del castigo eterno para los que no creen y los que rechazan a Dios, pero tenemos que decirlo. Las personas tienen que saber que tienen que buscar a Dios, que necesitan salvación, que necesitan ser salvadas. Porque sin Dios estamos condenados. Estamos condenados. Porque Dios es justo y no pasa por inocente al culpable. Así dice la palabra del Señor. Entonces, en esta condición, estando muertos nosotros en nuestros delitos, en nuestras transgresiones, y ahora viene el versículo 4. Pero Dios, este pero aquí pasa a ser positivo, porque muchas veces se ocupa más pero para ponerle lo negativo, ¿no?
pero aquí, pero Dios nos dio vida, gloria al Señor. Estábamos muertos y el Señor nos dio vida. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. Vemos aquí cómo el apóstol hace un fuerte énfasis. Comienza ahora a hacer un contraste entre lo que éramos y lo que Dios ha hecho por nosotros entonces. Lo que éramos y lo que Dios ha hecho por nosotros. Y te pregunto a ti, hermana, hermano querido, y medita en lo que Dios ha hecho por ti desde que le conoces, desde que el Señor te salvó. ¿Cuánto ha hecho el Señor por ti? ¿Ha hecho muchas cosas o no? Claro que sí. Y tenemos que meditar en esto cada día. Y cuando meditamos no solamente debemos quedarnos ahí, sino que tenemos que tener propósito. Servimos al Señor no por obligación. Servimos al Señor no como una pesada carga sobre nuestros hombros. Servimos al Señor por gratitud y en adoración por lo que Él ha hecho por nosotros. Claro, no es que al Señor le estemos pagando la salvación que nos dio. Él no necesita nada. Él es el dueño del oro y de la plata. No necesita nada. Solamente se alegra y se goza cuando nosotros entregamos nuestra vida en consagración a Él, en un servicio vivo, eficaz, un servicio santo, agradable al Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Esa es la mejor ofrenda que recibe el Señor. Nos dio vida. Entonces, ¿qué significa que nos dio vida? Entonces, el 5 y el 8 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y el 8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. O sea, lo primero que vemos acá es que nos dio salvación. Por gracia soy salvo. O sea, ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Y bueno, también dice la palabra del Señor algo bien esto, muy interesante, y es algo totalmente divino. Y conjuntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo, mire, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oh. Y está hablando en presente, nos hizo sentar. O sea, ya el Señor en este tiempo nos dio una posición de hijos. Jesús se sentó a un costado con el Padre. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos también. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Cristo. Yo pertenezco a Cristo. Hay un himno que dice así. Y Él pertenece a mí. Claro, y esta verdad. Nos sentó en lugares celestiales. Está hablando de nosotros acá. Al igual que a nuestro Señor Jesús, Dios nos revivió, nos levantó y nos sentó con Cristo. Gloria a Dios. ¿Por qué lo hizo? Siempre aquí tenemos que ir haciendo pregunta al texto, ¿no? ¿Por qué lo hizo? La palabra sigue diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia, o sea, está la palabra amor, gracia, mostrar, riquezas. Entonces no puede estar más claro acá. No había ningún mérito en nosotros. Todo estaba en Él. ¿Puede un muerto salvarse a sí mismo? No, está muerto. Alguien tiene que darle vida. Y ese alguien ha sido Dios para la gloria de Él mismo. No nos cansaremos entonces de repetir que este es un regalo gratuito de Dios. Pero Él espera que su corazón se abra, que le diga, perdón Señor, aquí estoy, tal cual soy, con todos mis pecados.
estoy muerto. Quiero que me des vida y quiero tener un futuro contigo. Entonces, estábamos muertos, pero Dios nos dio vida. Y la pregunta es, ¿para qué? Y sigue hablando el 7 y el 10, mire. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas. Para mostrar en los siglos venideros. Por tanto, seguiremos viendo cómo hombres, mujeres, adultos, niños siguen siendo transformados por la obra de Cristo. Así como nos transformó a nosotros, Dios sigue transformando. Pero si no plantamos, si no regamos, nosotros somos los encargados de esparcir la semilla del Evangelio. Habiendo sido resucitados a una nueva vida, Dios está demostrando y seguirá derramando y regalando las riquezas de su gracia en este mundo. Es tan bueno el Señor. Igualmente nos dice que Dios nos ha salvado, o dicho de otra forma, nos ha creado para buenas obras. Y como dijimos anteriormente, no como un medio para ser salvos, las buenas obras, sino que las buenas obras es el fruto de nuestra gratitud a Dios por habernos salvado. Concluyo. De la muerte a la vida. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones, Dios nos dio vida por medio de Cristo. ¿Cómo entonces andar en nuestra vida cristiana? ¿Cómo debemos andar? El pasaje nos ha mostrado dos maneras de vivir. Uno sin Cristo y el otro con Cristo. Hemos visto los contrastes, nuestra condición pasada y lo que Dios ha hecho por nosotros. Y también hemos visto, ¿y para qué? O sea, muerte, vida, obras. Ahí está el Señor. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Dónde nos encontramos nosotros? Cristo nos dice, y también lo dijo mi hermano, vengan a mí, los que están cargados y trabajados. Ahí llaman los que están agotados, vengan a mí, yo les daré descanso. Pero también dice, vayan. Es una orden, es un imperativo. Vayan, hagan discípulos, vayan, anuncien, prediquen el Evangelio a toda criatura. El buen testimonio delante de las personas, ser bonachón delante de las personas, en nuestro trabajo, en la universidad, está muy bien. O en otro lugar, en nuestro vecindario, en nuestra casa, está muy bien. Pero junto con eso, con el testimonio de ser amigables, ser buenas personas, siempre tiene que estar presente el mensaje hablado también. Sino cómo las personas van a saber realmente quién es Dios. Y tenemos la revelación escrita y por eso se escribió, para que nosotros anunciásemos al Señor. Y aquí está uno de los textos principales para evangelizar. Cristo murió por nuestros pecados. Somos salvados gratuitamente. Algunos quieren estar bien primero y después ir a la iglesia. Y no es así. Tal cual. Tal cual. Arrepentido. Dios escucha un corazón sincero, arrepentido. Oremos al Señor. Yo le pido que
ore en su corazón, ore al Señor, dele gracias por lo que ha hecho por nosotros, dele gracias por lo que el Señor ha hecho por usted. Piensa en su vida pasada, piensa en su presente y piensa en el futuro. Estábamos muertos antes, Dios nos dio vida. Gracias. ¿Qué futuro le espera? Querido amigo, visita, hermano. ¿Tiene la convicción de este futuro glorioso? El Señor quiere regalarle este perdón, esta salvación gratuitamente. Es gratuita, pero costó el precio más caro de toda la historia del mundo, porque costó la muerte de Jesús y el derramamiento de su sangre. Y todo por amor, por regalo. Si quieres puedes repetir en tu corazón ahí: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Gracias porque moriste en la cruz por mí. Quiero tener mi futuro asegurado. Quiero tener un futuro contigo. Dame vida. Reconozco que no he andado bien espiritualmente, que he estado alejado de ti. Pero hoy día quiero tomarme de tu mano y caminar contigo. Perdóname, Señor. Gracias. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres fiel.